Hay muchos retazos de realidad instantáneas y en nuestra vida cotidiana que nos recuerdan ese pasado presente al que hacía referencia, ¿no? Por ejemplo, este movimiento, antes curiosamente del coronavirus, pues hemos sabido a través de la activista, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, de ella, de la activista sueca, ¿no? Vanessa Nakate. Vanessa Nakate, digo. No, Vanessa Nakate, os voy a mostrar esta fotografía, La Greta, la charla Greta. Bueno, pues de ese movimiento, en el último Foro Económico Mundial de Davos, pues se reunieron para una foto y la foto aparece así, como está arriba, ¿no? Resulta que Vanessa Nakate, que es la que escribe, bueno, la mujer de Uganda, la eliminaron de la foto, ¿no? Y eso creó una gran polémica. ¿Por qué? Porque se fotografiaba a las otras chicas y a ellas se les excluía de la foto. Entonces, son estas manifestaciones, lo que quieren son más manifestaciones de esta exclusión, del racismo y del ninguneo permanente. Estos son solo ejemplos, ¿no? Entonces, quería traer algunos ejemplos y pues como ese, ¿no? Un activista ambientalista, pero que es sacada de la foto, pero en realidad, ¿no? Como dice, no solo habéis eliminado una foto, también un continente, ¿no? Parece que los movimientos ecologistas tienden a ser todos blancos, pues no es así. Hay una británica negra, Renier Lodge, que escribió un libro que se hizo que se vendió muchísimo y fue bastante contestado. Ella escribía ¿por qué no hablo sobre raza con gente negra, ¿no? Ella empezó con un blog, yo lo he comentado en algunos sitios, que estoy mirando aquí, y este es muy interesante porque ella hace una reflexión muy profunda de lo que supone estar constantemente siendo británica negra, constantemente respondiendo a todo el acoso y a toda la blanquitud y a toda la ignorancia y a toda pues el racismo de todas las formas posibles, ¿no? Y por otra parte, viniendo aquí a Euskal Herria, tenemos recientemente de las quintas jornadas feministas pues un discurso de colonialismo muy fuerte y se interpelaba al feminismo aquí de Euskal Herria, feminismo blanco, y entonces escribía Rebeca Gisani un artículo en el que decía pues que cuando se pican es porque duele, ¿no? Entonces aquí tenemos ya hoy en día nos van viniendo situaciones que van revelando de qué manera esta articulación desde el colonialismo, el racismo, la supremacía y el vivir en un norte político nos relaciona con el sur. La inmigración nos ha puesto cara a cara y nos pone cara a cara también con una situación que fue, en este caso, extrema, hace unos años, en 2013, del asesinato de la tortura, violación, asesinato de 2 mujeres por un hombre bilbaíno. Yo creo que estas son muestras, no solamente de ese racismo, desprecio y sexismo, ¿no? Y de un patriarcado que es feroz y que también opera aquí y yo creo que subyace dentro del imaginario ese poder que le da sobre personas, en este caso mujeres vulneradas en situación de exclusión en sociedades como puede ser y fue Bilbao. Nos recuerdan las fronteras, ¿verdad? Cómo todo esto es producto de unas historias que en cada caso nos podríamos detener. Esto no es casualidad, ¿no? Que una mayoría de gentes racializadas, como se han dado a llamar hoy, y que vengan y estén muriendo, mientras que una mano, el elemento blanco salvador, siempre aparece, ¿no? Lo vemos en esta foto. Esta idea de relaciones también, no solamente una cultura y un continente blanco que ha colonizado, explotado y ha provocado, ¿no? Las situaciones que ha provocado, incluidas las de las migraciones y todo, sino que también aparece como salvador. Esto yo creo que es muy interesante cuestionar
y ver cómo funciona en cada situación. También he de decir que de todos estos análisis y tal, yo creo que es interesante ver en cada momento, hablar de contextos. Yo creo que no se puede hablar ni generalizar de estas relaciones, y voy a intentar hacerlo sin contextualizar. Nos vamos a otro ejemplo y a otra situación bastante parecida, en cuanto en distinta geografía, como es toda la migración que va desde el sur de América, pasando por Centroamérica, hacia Estados Unidos, ¿no? Una mujer a destacar ahí, ya que tenemos desde aquí una visión feminista y tenemos a una feminista como Gloria Anzaldúa, desaparecida ya, que hablaba como chicana de la mojada, la indocumentada, estar siempre al borde fino del alambre de púas, ¿no? Ella tiene un libro muy interesante que os lo recomendaría para que veáis esa intersección de muchas culturas, realidades, lenguas y esa manera de estar en el mundo, ¿no? En un mundo que se desplaza, pero que a la vez nos deja en posición de ubicarnos, ¿no? En ese estar situadas, ¿no? En el sentido de Haraway. Ver cómo expresiones racistas se fueron naturalizando y se naturalizan de tal manera que lo comemos, lo vemos, lo leemos, lo palpamos todos los días. Y a mí me gustaría llamar la atención sobre, aunque es el tipo de publicidad, ¿no? Ver el tipo de publicidad que se ha utilizado, en este caso con un producto que ha sido de monocultivo, clásico, ¿no? El monocultivo de exportación. Ver, por ejemplo, como aquí conguitos que todavía están por ahí rulando, y sobre todo, que es todavía más llamativo viendo, ¿no? del Congo, que vamos a ver más adelante, ver cómo quien consume es un niño blanco, fuerte, ¿no? es un niño saludable, y conguito, ¿no? el niño negro aparece hinchada la tripa, en fin, estos paralelismos entre cuerpos muy diferenciados y entre para quién es el producto y de dónde viene la representación de estos negritos que nos cargan el cacao para presentarnos un producto saludable aquí. Y de paso, si hacemos un análisis de género, vemos como una madre feliz, ¿no? atiende a su hija y a su hijo con un desayuno saludable, ¿no? Esto lo hemos visto, nos parece totalmente normalizado que las mujeres estén cargando pesos increíbles sobre la cabeza, pues esto es parte del paisaje, ¿no? Paisaje racista, y luego con expresiones un poco más sofisticadas de blanqueamiento, y sabemos lo que esto supone para muchas mujeres cuyas pieles son negras, esta idea de ser bella, entre más blanca más bella, y esto lo hace para nosotros pues un jabón, una chaqueta, por no hablar de pues eso, por ejemplo en la ropa, en este que causó bastante revuelo, este era el niño que pone el mono más cool de la selva, ¿no? El más guay de la selva. Pongo esta imagen de Thando Hopa, que es una activista feminista, abogada, con un problema de piel, y si vemos, y esto es para decir que si el tema fuera solamente de fenotipo, y que ahí se ha quedado todo el discurso del racismo, pues no estaríamos realmente entendiendo lo estructural, ¿no? Cómo se han configurado todas estas relaciones cuyas manifestaciones más, digamos, más superficiales, mucho más pues que no atacan realmente el problema, pero que estas manifestaciones están ahí y que en realidad no tendría que ser una cuestión solo de fenotipo, porque podría ser, bueno, en este caso ella es albina, en África las personas albinas tienen mucha discriminación, o sea que aquí ella es una persona muy interesante, es una modelo, por cierto, y pues vemos distintas maneras de un blanqueamiento. Pues, que puede ser desde la publicidad hasta vivirlo en estas relaciones, ya sea en África o en otros sitios, en África subsahariana, ¿no? Ese es otro de los problemas al mencionar
los sitios geográficos, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de África negra? Estas grandes generalizaciones que hacemos, que estamos en una desubicación geográfica, pero porque todo el proceso de colonización viene hasta por una desubicación o un centralismo desde donde miramos o desde donde Occidente mira el resto del mundo, ¿no? Y nombra, esa es otra. Esta es una pintura de Diego de Rivera que recoge pues, un poco todo el ambiente, si se quiere, de la esclavización. La esclavización no empezó, parece que decir personas negras es decir automáticamente personas esclavas, personas negras de África, es decir inmediatamente, ¿no? Hay una equivalencia a esclavitud y no siempre es así. Hay que tener en cuenta que la esclavización, por ejemplo, en Abya Yala, comienza desde el mismo momento en el que Cristóbal Colón pone el pie por esas tierras, ¿no? Y esos regímenes de esclavitud como la mita y la encomienda, dos sistemas de esclavización de la población, lleva también con las mismas consecuencias a la muerte, al genocidio de la población, al agotamiento, a la tortura, a todo lo que supone pues el estar sometido al régimen colonizador que empieza por allá en el siglo XV. Decir de todas maneras que ahí se nos quedan y hay una participación por empezar ya a hilar con ¿no? cuál es nuestra conexión más directa. Me encontré por ahí con un relato, hay muchos, pero un ejemplo, y lo dejo aquí suelto, de la pesquería de perlas en Cubagua. Ese es muy interesante y vemos que toda esa participación, si vamos a hablar de la participación, por ejemplo, de gentes vascas por esas tierras, sobre todo hombres vascos, también tiene que ver con la pesquería de perlas que fue con buceadoras y buceadores esclavizados, obligados a pescar las perlas que se encontraron por allí, y ese es otro capítulo también de experiencias de esclavización para conseguir un producto. Un producto porque las fiebres de los blancos, y lo voy a decir así en general, han sido insaciables. La historia de la colonización va unida a este tipo de fiebres cuando se demanda el oro, la plata, el petróleo, el carbón, el coltán, ya sean perlas, como decía antes, el marfil, madera, hoy día la coca, ¿no? Hoy en día la coca. No nos escapamos ni con los aguacates también. Cuando un producto es demandado por Occidente, ¿no? Y por un consumismo que da el poder de adquisición de un aguacate o cualquier producto de cualquier parte del planeta en cualquier época del año, pues esto es lo que desencadena. Y esto ha sido así desde el principio, desde cuando el elemento blanco se apoderó de esas tierras y empezó a... El caucho, voy a dedicarme a dos ejemplos, el caucho y el azúcar en esta ocasión, como dos ejemplos para establecer paralelismos, el azúcar como el hilo conductor de toda la charla, porque es lo que nos va a llevar a nuestra participación un poco más directa. Cuando digo nuestra participación, que tenemos el vínculo de esta ciudad y con algunos nombres que ya voy a comentar adelante. Voy a ir un poquito así... lo que supuso esto que precisamente, y siempre se pasa de puntillas, ¿no? Tenemos un total, decir que de esto se sabe, pero no se sabe. Es decir, de lo que fue la invasión, el secuestro, la esclavización, la trata, la explotación, pero sobre todo la travesía, se sabe muy poco. No queremos saber. Sobre todo no queremos, es una Europa donde todos estos países participaron, que fueron casi todos los países de Portugal, España, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Francia, Dinamarca, o sea, los países europeos fueron los que no solamente participaron, promovieron y se hicieron con todas las riquezas gracias a esto. Pues por este capítulo se ha pasado de puntillas. Aparece, y ahora quiero agradecer a las compañeras de la biblioteca, aparecen, y voy a hacer referencias a libros como puede ser El corazón de las tinieblas, un clásico que nos va a llevar un poco a la descripción y al conocimiento por lo menos de cómo se fue fraguando en el imaginario, ¿no? En África, tanto como en África, el corazón de las tinieblas, ese mundo desconocido, misterioso, a explorar,
¿no? Los grandes exploradores, aventureros y sobre todo explotar más tarde. Como digo, no vienen estas experiencias sin resistencia y pocas se conocen, y me gusta mucho presentar aquí a la reina Singa de Dongo de Angola, que lucha contra los portugueses, por ejemplo, es conocida y fue una reina y luchó, fue una guerrera. Es curioso ver, bueno, es una vida que si podéis ver la biografía y esta historia es muy interesante, y ver, aquí hago un pequeño paro un poco para ver la representación. Aquí se la representa en su pueblo, sin embargo, cuando ella va a Portugal, para que veáis el tipo de blanqueamiento en la representación, ¿no? El blanqueamiento de la representación de la reina que sufre, ¿no? Se pule en el tipo de vestido, la tez, en fin, para que veáis esos procesos, ¿no? Cuando se le presenta con otro nombre, Ana de Sousa, reina de Jinca, se le presenta pues europeizada, ¿no? Blanqueada, estilizada, mientras que aquí está la guerrera que lucha contra los colonialistas invasores. Esta imagen ha sido, bueno, muchas de estas imágenes han sido difundidas, se pueden ver en internet, para que nos hagamos una pequeña idea, porque es difícil, ¿no? Es difícil conseguir información e imágenes, tal vez información, pero imágenes, nos hagamos una idea de lo que fue aquello. Durante 3-4 siglos, pero sobre todo en los últimos siglos, lo que fue entre el siglo XVIII y XIX sobre todo, esto es un barco llamado barco negrero. Pues la manera como se planificó, se organizó para hacer esto, se tuvieron que construir muchísimos barcos, entre los que se cuentan barcos que salieron desde Santander, desde Cádiz, desde Bilbao, con armadores, es decir, que aquí hay toda una industria, la industria y los astilleros, en una empresa que fue grande y dio muchos, porque para transportar en cada barco de 500, y luego cuando tenemos a nuestro Julián de Zulueta y Amondo llega a 2000, se necesita pensarse muy bien la empresa. Y no me voy a detener aquí porque eso sería interesante, pero sería como para detenerse, porque esto, y aquí os invitaría a leer el libro de Pilotos de Altura de Pío Baroja, que lo tiene documentado muy bien. Pío Baroja, el escritor vasco, ha recogido y cuenta, ¿no? Cuenta de una manera muy detallada lo que fue la travesía. Esa travesía que no fue solamente transporte y un viaje. Esa travesía hay que tener en cuenta que fueron auténticas cárceles de tortura, de sadismo y de muerte, que duraron entre 40 y más meses en alta mar, en unas condiciones que son difíciles de entender, pero ahí se describen bastante bien. Muestro esta foto porque es muy curiosa. Normalmente se ve aquí, o sea, siempre es en masa, siempre son personas, o sea, este silenciamiento, y me gustaría poder también ver de qué manera están representadas estas personas que están en esas situaciones. Y aquí vemos, y pocas veces nos damos cuenta de las personas que están aquí. Cuesta verlas, ¿verdad? Son las mujeres. En esta historia, las mujeres, no solamente porque fue cierto, fueron un tercio de la carga de bultos, de las maneras del desprecio para nombrar, no eran personas, claro, al deshumanizar, esto es una carga, son bultos, no son personas, y dentro de estos bultos, pues un tercio son mujeres. La travesía hay muchas historias y se puede averiguar, se puede leer, pero iba desde, bueno, saber que van encadenadas las personas, no se podía mover, el tipo de comida. Bueno, yo os invito a que leáis a Pío Baroja, y cuando se veían en los últimos tiempos perseguidos por los británicos, que eran los que estaban intentando terminar con la trata y con el comercio de personas esclavizadas y de tal, pues las tiraban en alta mar. Si era que no, y hay otra forma de resistencia, muchas
muchas de estas personas se suicidaban, se negaban a comer, o sea que la resistencia la vemos en toda la travesía y en la mafa que le han llamado el Holocausto. Este es el tamaño de la empresa, de los productos que sacan y de lo que fue el llamado triángulo negrero de la trata entre 1500 y 1870. Son dos continentes son dos continentes hermanados por la tragedia, ¿no? Y ya en el siglo XIX, con la conferencia de Berlín, en la conferencia de Berlín se hace un auténtico reparto de África, quedando de estas maneras, o sea, pasando de ser África con distintos pueblos, civilizaciones, etcétera, etcétera, muchas lenguas, muchas gentes, muchas culturas, pasan a ser parte eso yo le llamo una merienda de blancos, ¿no? Tenemos en nuestra no sé, dichos populares lo de la merienda de negros. Nunca he podido saber muy bien, pero más bien me ha parecido a mí que fue todo lo contrario, ¿no? En la conferencia de Berlín se puede ver todo hombres y ni una mujer, y menos ninguna mujer negra ni hombre negro. O sea, esa conferencia de Berlín, yo creo que es esta fotografía o dibujo, no sé, es una representación, es muy, aquí está el mapa de África que están discutiendo y aquí está el producto que hasta hoy vemos la influencia, las consecuencias de ese reparto. Una de las cosas que me motivó a mí para empezar a estudiar esto es una realidad muy cercana, ¿no? Conocer que teníamos a uno de los más grandes, en el sentido de los peores negreros de la última parte, de los que más se beneficiaron porque al abolirse o intentar abolirse la esclavitud, los precios suben. Bueno, aquí podríamos tener otra, esto es solamente una introducción, pero decir que es esa parte de esa época de la trata es la más, donde se sacan más beneficios, y aquí encontramos no solamente a un Julián de Zulueta y a Mondo, que lo conocemos porque es de aquí, de un pueblo de Álava, y bueno, conocemos algunas gentes, que ese es uno de los temas que me parecía increíble que no se conociera, no se supiera, ni siquiera la participación de vascos, sobre todo hombres, que luego van con sus familias, etcétera. Han participado muchos y desde el principio, como decía, desde Cubagua y a una escala menor, pero en todo lo que fue el proceso de colonización en todas las Américas, más allá de las Américas, estamos hablando también de Filipinas y de viajes y de las empresas, de los barcos y de la trata. Pongo algunos nombres aquí, el Pablo Espalsa es el fundador del Banco de Bilbao, por ejemplo, hay personajes, y aquí hay capital, aquí hay empresas aseguradoras, aquí hay mucho conocimiento de navegación, aquí hay mucha inversión y aquí hay mucho trato, están las compañías negreras de Cádiz, y aquí hay mucho negocio y muy articulado o sea, el Julián de Zulueta se le llama en Cuba es el promotor del capitalismo en Cuba. Es el patriarca por excelencia en el sentido de un análisis de género, un hombre de familia, es bueno, en fin, lo tiene todo, lo tiene todo, y se hace muy rico, emigra muy joven y se hace muy rico con las plantaciones de azúcar. Voy a poner una nota, y esto es un pequeño pero gran paréntesis, porque decir que a todos estos procesos de colonización, invasión de tierras, se sigue lo que fue, y sobre todo se ven las consecuencias de la deforestación. No hubo procesos de monocultivo, ya fuera para la caña de azúcar, el café, el cacao, hoy en día la palma, la palma de aceite, todos estos han sido, porque a veces se ve la deforestación del Amazonas o del mundo por ahí como si lo hubieran hecho las gentes de ahora. Pues toda esa deforestación, es decir, la naturaleza, teniendo en cuenta en una visión mucho más amplia,
de lo que ha supuesto, de lo que supuso y sigue suponiendo la colonización, pues una parte bien importante es la deforestación, para que pudiéramos tener luego estas maravillas que aparecen como muy idílicas, ¿no? Los ingenios, de los cuales, bueno, que muchos de ellos pertenecieron al señor, a muchos, a los propietarios, a Julián de Zulueta de Mondo, que tenía más de 5 ingenios produciendo y fue uno de los que acumuló la mayor riqueza en Cuba, pero muchos otros de origen catalán también y de otros orígenes, pero en Cuba, y ese es uno de nuestros ejemplos porque en nuestra conexión más directa se puede ver la manera como se explotaron aquellas tierras, ¿no? Las veis ahí completamente ya deforestadas y produciendo caña a un ritmo que por eso es lo que explica la necesidad de mano de obra secuestrada, ¿no? Vemos a las mujeres trabajando porque a veces, decía que siempre se hablaba de la trata de negros, siempre se habla de negros, siempre se habla en masculino. Las mujeres participaron y mucho, aunque en menor cantidad, porque hay que decir que también aquí hay un ejercicio de segregación de la población por géneros y un descalabro en la demografía, por una parte de los pueblos donde van a secuestrar, en la travesía también, en las muertes y en el exterminio de muchas de estas, y luego en el trabajo en las haciendas y en las fincas azucareras. No solamente cuando ya se ve que el tema de la importación, el secuestro y traslado de personas y de hombres mayoritariamente negros no va a ser suficiente y que necesita una mano de obra más especializada porque empieza la industrialización, empieza la producción con máquinas de vapor, o sea, en los ingenios, pues también, y por eso vemos a nuestro personaje que es globalizador total, o sea, estos sí que son empresas multinacionales. Se aprovecha de todos los contactos que hay de vascos, españoles en las colonias de Filipinas y por Manaos, etcétera, y ahí y siguiendo el ejemplo de los británicos, que aprovechan para traer mano de obra desde la India y mano de obra de China, que esto es una parte, son los llamados coolies de manera despectiva, que también es otro secuestro y pareciera que no fuera como las personas de África, sino que sería diferente porque tienen un salario, tienen un contrato, están atados a un contrato por 8 años. Fueron muchos y también eso es una historia muy triste. Hay una escritora de origen estadounidense que ha estudiado la situación de los coolies en Perú, en Cuba, que ahora aparecen como parte, ¿no? O sea, como integrados dentro de la población. Lo presenta así ¿cómo es? Una historia de Baskonia, que parecen como, bueno, pues estos chinos que vinieron por aquí fueron solo hombres y se suicidaban. Los suicidios de los coolies, de los chinos en Cuba, fue la tasa más alta de suicidios en el mundo en esa época. O sea que nuestros negreros eran chineros y también explotaron hasta la... No contento con eso, también hizo otro intento de esclavización de indígenas yucatecos. O sea, pasar a la... O sea, lo que quiero decir es que fue una gran maquinaria que demandaba mano de obra porque la demanda del azúcar, y este es un ejemplo, era insaciable. Volvemos a la denuncia. Hay un personaje que me gusta muchísimo, que es Huamampuma de Ayala, que es muy desconocida, solo vemos los dibujos y aparecen por ahí, pero poca gente conoce que esto fue un documento de denuncia diciéndole al rey Felipe III, al que le mandó esta crónica, le dijo: mira, así nos están tratando, así están asesinando, así nos están explotando a mujeres, hombres, o sea, esto es lo que está pasando por estas tierras. Y la máxima fue la revolución haitiana, ¿no? Es la primera revolución americana, se liberan de los franceses, bueno, estas imágenes muestran, ¿no? Y claro, se les demonizó mucho más allá, cuando en realidad era un levantamiento frente a la explotación y el yugo de los franceses. Y aquí aprovecho para meter también otro
para contarles que esta revolución la tuvieron que pagar con creces. Es decir, mientras todo el tema de las reparaciones hacia todos los pueblos y gentes del exterminio de la mafa africana, siempre se ha cuestionado, siempre pues parece como una cosa, bueno, eso ya pasó, eso no. Este pueblo, el pueblo haitiano, tuvo que pagar hasta el 47, tuvo que pagar con intereses a los esclavistas y a los franceses que tuvieron que abandonar la isla por la revolución haitiana. Así que cuando vemos un Haití empobrecido y que no sale de la ruina el pobre pueblo haitiano, vemos de dónde viene, o sea, todavía están pagando esa pobreza que nunca han podido levantar cabeza. Pero hay otro detalle. Y es que los británicos, que yo pensé que, bueno, pues otro de lo que me ha motivado a mí, y supe por una escuela, hay una escuela de afrobritánicos, o británicos negros más bien como se llaman, de una escuela de historia, que se ha dado a, pues eso, a reconstruir, a hacer la memoria histórica de los pueblos y de la trata transatlántica, y descubren, y yo lo descubro, que tanta maravilla, tanta abolicionismo y liberación y todo, en realidad no fue tal. A todos los esclavistas que perdieron su mercancía, se les compensó económicamente. Y estos nuevos historiadores han descubierto que gracias a esas compensaciones que pagó el gobierno británico del erario público, es más, se tuvieron que endeudar porque no tenían dinero para pagarle a los más de 44.000 esclavistas, tanto en las islas del Caribe como en Inglaterra, les tuvieron que pagar las compensaciones y gracias a ese ejercicio burocrático de registro, pueden ahora ver quiénes participaron de la trata. Es decir, los que cobraron esas compensaciones aparecen ahí todos en los archivos que tenían las propiedades por las que cobraban los dineros. Esto yo creo que es, mientras que a las personas que han sido víctimas de la esclavización y de semejante crimen, son crímenes de lesa humanidad, se compensa, se paga y se les reconoce la pérdida económica a los esclavistas. Esto yo creo que es ya de un cinismo, esto sí, insulto sobre humillación. Y aquí empiezo a ver que aquí el panorama de allí donde fue el elemento blanco colonizador, ya fuera en Namibia, que fueran alemanes, este es el primer genocidio, o sea, los alemanes se estrenan con un genocidio contra el pueblo herero y nama, 100.000 personas. Este es el primer genocidio del siglo XX. Y vamos a ver las imágenes, bueno, una pena que no podamos comentar porque las imágenes son increíbles. Unos pueblos que se rebelaron frente a los colonos, obviamente en rebelión y en guerra mataron a unos alemanes, pero luego digamos, el castigo y la respuesta alemana fue de genocidio brutal. Seguimos. Esto es por allí en África. Por allí en África se dan a descubrir pues estos aventureros, ¿no? Los que conocemos, el doctor Livingstone, supongo, ¿no? Conocemos a Livingstone, conocemos a Stanley. Stanley hace un trabajo de descubrir el Congo, ¿no? Ese mundo que descubría que escribía el corazón de las tinieblas, Conrad. Y lo que hace es descubrir un gran territorio para un rey, el rey Leopoldo II de Bélgica, que nunca pisa tierras africanas, pero mientras tanto explota por una parte el marfil y por otra parte más tarde el caucho. Y vemos otra vez las imágenes de encadenamiento, o sea, que si se llevaron a toda esta gente, o sea, si la trata fue, y tenemos las imágenes de la manera como se les encadenaron, se les llevaron, ¿no? Atados y tal, pues esto continúa y sigue en África. Y vemos aquí gente mutilada y son horrorosas. Esto si estuviera en la televisión diría, son imágenes que pueden herir profundamente su sensibilidad, pero yo diría, quiero que estas imágenes hieran profundamente la sensibilidad, si es que Europa tiene alguna, porque estos fueron las masacres y el tipo de presencia y de explotación
y de genocidio y de atrocidades que cometieron, que se mutilaba a la gente, hasta niños, mujeres, o sea, se asesinaban de la manera más cruel si no producían, si no recogían la cantidad de marfil o de caucho que se necesitaba para una gran demanda que comienza a crecer desde el invento de la bicicleta y de los coches, que demandan el caucho. Hasta hace muy poco yo no sabía cuál era la relación entre los pianos y los elefantes, lo confieso, hasta hace muy poco. Pues os lo voy a contar porque yo creo que estas son historias, estos son relatos de la fotografía en sí ya, o sea, esto es increíble. Pero lo de los pianos es que Europa demanda, antes del plástico, Europa demanda el marfil que estos señores se encargan de sacar del Congo de la manera más cruel y a costa de las vidas de todas las gentes por allí, este marfil que se demanda para hacer el teclado de los pianos. Entonces os voy a contar una pequeña historia. En la Inglaterra victoriana se estima que había por esa época 1 millón de pianos para los cuales se necesitaba un marfil y que, haciendo las cuentas, que ya hay quien las ha hecho, pues para esa cantidad de pianos habría sido necesario cazar y matar a 3.600 elefantes. Entonces vemos que la catástrofe o sea, no es solamente con las personas, con la naturaleza, las estaciones con los animales, que hoy en día nos aparece como no, el elefante africano en exterminio, parece que los negros están matando, lo estoy diciendo obviamente, matan los elefantes y mira que no, para venderlos y tal, pero es que esto fue algo que empezó precisamente con la colonización. Ni qué decir de la fotografía, ¿no? Yo creo que está muy claro quién manda ahí y cuál es el trofeo y lo que hemos conseguido, ¿no? Me encuentro con otro personaje que me temo mucho, que es también de origen de estas tierras, un señor Julio César Arana. Si pensaba que Julián de Zulueta era, bueno, pues era uno de los que habían andado por ahí, pues este es el paralelo de lo que está pasando en el Congo, solo que está pasando en el Amazonas. ¿Por qué? Porque hay caucho. Y este señor se encarga de hacer exactamente lo mismo. Si veis a los indígenas encadenados y si veis si sabéis y leéis del trato que se le dio, o sea, otras masacres y exterminio de la población de varias comunidades indígenas para explotar el caucho, porque Europa y Estados Unidos demanda pues cantidades ingentes para para los coches, las bicicletas y todo esto. Este es un caso que en otra novela que es de un escritor colombiano, La vorágine. Ahí describe muy bien las relaciones y cómo fue esa parte. O sea, esto es Colombia, Perú, en el siglo XX, cuando ya son repúblicas, es decir, ya no hay colonialismo en principio, son países liberados, como no, son repúblicas, pero que da igual, o sea, quiero decir que da igual exactamente en esos países que se hayan descolonizado, el proceso de colonización interna y más brutal si cabe, en un sitio donde nadie iba, al Amazonas, ¿no? Pues este señor se enriqueció de una manera también, y la brutalidad, o sea, las atrocidades son... Y qué raro, nos encontramos este mismo panorama en Australia. Esta vez nos vamos con el azúcar. La demanda del azúcar requiere que el elemento blanco australiano, que ya ha invadido, ¿no?, que ya está aterrizado por Australia, pues se dedique al blackbirding, a la caza del mirlo. Y le llaman la caza del mirlo, salen a buscar a las islas cercanas a Australia, por todas esas islas, a buscar y a secuestrar pues la mano de obra que necesitan para el cultivo y la producción de la caña. Entonces se les llevan, o sea, hay relatos, o sea, de verdad que es que no he tenido tiempo ni termino nunca con estas historias. Hay relatos
de estas islas que cuentan las mujeres, y volvemos otra vez a mujeres y hombres. Hay una división, o sea, la intervención es quirúrgica, la intervención es me cojo a todos los hombres de ciertas edades para las... Bueno, también niños, ¿no? Es decir, ya está la mano de obra ahí, vengo, la recojo y me llevo, dejando a mujeres, las personas ancianas y la gente más joven de las poblaciones. Entonces, lo que trato de establecer son estos paralelismos, si veis, en distintas partes del mundo, pero el mismo modus operandi. Quiere decir que no estamos hablando de unas pequeñas comunidades, no estamos hablando de un gran esfuerzo empresarial, lo que supone, ¿no? En infraestructuras, en inversiones, en contabilizar, en alimentar. O sea, hay que pensar que hay que producir las cadenas. ¿Quiénes producen las cadenas? A propósito, ¿no? De Europa se llevan las cadenas, se lleva, ¿no? Todo hay que producirlo. Alguien hace las cadenas para atar a toda esta gente, que no son pocos, millones. Alguien tiene que abastecer los barcos, alguien tiene que cocinar, alguien tiene que recibir a toda la carga. Alguien tiene que organizar la mano de obra, alguien que tiene que sacar el producto y el azúcar. Todo esto, o sea, esto es el capitalismo, ¿no? Esto es la modernidad, esto es el progreso y esto fue el mundo desarrollado que siempre nos vendieron. Por no hablar de Sudáfrica, los de Sudáfrica, de Namibia, ya hemos hablado un poco, pues otro tanto, el régimen del apartheid hasta 1992, con un régimen inhumano, en este caso un puñado de blancos se apodera de regiones enteras donde la mayoría es población negra, pero no tiene ningún problema en funcionar de estas maneras. Aquí nos podríamos detener, pero ver hasta tiempos más modernos la misma situación. ¿Y qué decir de un Estados Unidos? Que es de donde más hemos tenido noticias, ¿no? Las leyes de Jim Crow, ¿no? de segregación en Estados Unidos. Un país que sufre además, o sea, por toda esta división entre el norte y el sur, la guerra civil. Y tiene que ver con esta tensión y este desarrollo y la creación de una república en un sentido moderno de progreso y de tal, y con una población que ya les sobra por todas las esquinas porque ya produjeron y siguen excluidas, y entonces ya no nos vale aquí los blancos y allá los negros, ¿no? Un sistema que perduró un buen rato. Tenemos a una socióloga como Ida B. Wells que documenta todo lo que fueron los linchamientos, otras historias de horrores, que de esta conocemos más, pues un poco por la hegemonía política de Estados Unidos, que parece que la situación del racismo y tal siempre pasa en Estados Unidos. No, es que siempre hemos escuchado más a través de las películas y hemos sabido más, pero como he podido mostrar pasado en muchos sitios, ¿no? Y hasta hoy, ¿no? Estos no son los seguidores de Trump. Ku Klux Klan. A todo esto tenemos las voces que nos oxigenan, las voces de una Angela Davis, ¿no? Que es la primera que escribe y analiza en un país donde surge el feminismo, donde están las sufragistas, pues ella planta un libro con la cuestión lo ve como es una cuestión de género, de raza y de clase. Es una combinación de lo que más tarde vamos a ver y no se conoce como la interseccionalidad, es decir, opresiones cruzadas, y que desde luego pues la racial tiene que ver. Y otra referencia importantísima es Audre Lorde, ¿no? Quiero dejar aquí también, quiero anotar una referencia. Conocimos de las sufragistas británicas y que fueron mucho más radicales en la lucha por el derecho al sufragio y por los derechos, o sea, por el feminismo. En aquella época una mujer que fue de las más conocidas sale en las películas, que es la Lady Pankhurst, que tenía 2 hijas y las 3, bueno, en realidad una familia pues muy luchadoras, ellas se les conoce como las feministas sufragistas. Silvia, la hija, se radicalizó, ella se desmarca del pensamiento político
de su madre y de su hermana, creo, y es muy interesante porque la Silvia es de las más radicales, es la que pasa más tiempo en la cárcel, es la que sufre la alimentación forzosa cuando ellas hacen de la prisión un lugar desde donde luchar por los derechos. Las huelgas de hambre, ella y otras compañeras son las que inician las huelgas de hambre en las prisiones para llamar la atención sobre la opresión de las mujeres y el derecho al sufragio universal. Y yo quiero reivindicarla y quiero traerla aquí porque siempre parece que en un afán de descalificar el feminismo como uno blanco y homogéneo y clasista y sobre todo muy blanco, pues yo la quiero rescatar porque Silvia es muy coherente y es una sufragista, pero ella es internacionalista, es anticolonialista, antiimperialista, y ella es muy consecuente, se va hasta Etiopía. Y creo que muere en Etiopía, y en Etiopía la reconocen como una de las aliadas políticas más importantes cuando el gobierno del Selassie se tiene que exiliar en Londres, y ella la apoya incondicionalmente. Entonces yo quiero rescatar porque quiero terminar con un escenario en el que después de hacer todo este recorrido de reconocimiento del tema colonialismo, del racismo, y que hablemos de privilegios blancos, sí, pero tenemos que estar, yo creo, los hemos estado haciendo, tener espacios y escenarios de alianzas auténticas entre, en este caso, pues entre mujeres o entre los movimientos antirracistas, antifascistas, que buena falta nos hace. Yo creo que este debate me gustaría plantearlo y por eso rescato la figura de la Sylvia Pankhurst. Otras pensadoras de feminismo postcolonial también cuestionando fuertemente, ¿no?, a Occidente tenemos a una Spivak, ¿no? Puede el sujeto subalterno hablar, ¿no? Esta idea tenemos ya unos años de cuestionamiento muy fuerte, siempre ha venido de fuera. Recordemos a un Fanon, recordemos a muchas pensadoras y pensadores anticolonialistas y que lucharon tanto en América Latina como en África por la independencia de los poderes coloniales, pero sin embargo yo creo que la idea de seguir con una crítica a esto que ha dejado ese racismo estructural necesario para el capitalismo, que es también la supremacía blanca, ¿no? Y que es un poco lo que criticaba la escritora de ¿Por qué no hablo de racismo con gente blanca? Y decía que lo blanco parece que es neutro, siempre es por defecto, ¿no? O sea, damos por hecho que una persona, si no lo decimos, es blanca, ¿no? En los privilegios blancos sí hemos visto la negación, o sea, la idea de negar antes de aceptar que hemos sido criadas de la misma manera que hemos sido socializadas, hemos sido criadas en un capitalismo, pues también lo hemos sido criadas en un racismo, socializadas en un patriarcado, ¿no? Es decir, tenemos que reconocer eso, de ahí partimos. Lo negro siempre es lo otro, ¿no? Y esto que a lo que le dedican buena parte pensadoras como Yuderkis, ¿no? Esta idea del otro y de la deshumanización y de lo no humano. Es decir, mientras Occidente, Europa, avanza hacia una ilustración, es decir, todo es luz, todo es progreso, todo es pensamiento y humanismo, va proporcional a la deshumanización y al no reconocimiento de humanidad en otros pueblos del resto del mundo, donde no es casualidad, como me he encargado de mostrar, se coloniza, se aprovecha de todos los recursos y todo esto. No sé si esto es muy interesante, y si hiciéramos una lectura, haciendo una lectura de género, esta idea de los roles que jugaron las mujeres dentro de este panorama. Uno fue el de ama de leche. A mí me parece muy interesante ver que, no sé, me resulta, ya lo plantea una Frida Kahlo en esta pintura, esta idea de mamamos leche blanca de nuestras de mujeres negras. O sea, me parece que
esto es muy curioso, ¿no? Que a pesar de ese desprecio, de esa deshumanización, incluido la mujer de Julián de Zulueta y Amondo, la mujer no puede dar de mamar y a uno de sus hijos lo alimenta y se encarga de decirle en el documental de azúcar moreno, creo que es el azúcar de... Bueno, hay un documental sobre Julián de Zulueta, los Zulueta en Cuba. Esta idea de la cercanía corporal, bueno, aquí daría muchísimo para hacer una lectura del cuerpo, ¿no? De la desnudez, de los cuerpos, de lo que de las mujeres comunitarias y de América Latina, sobre todo con el discurso de la corporalidad, de cuerpo, esa idea de cuerpo, territorio, la defensa del territorio, del cuerpo en las mujeres, es muy interesante y bueno, merecería aquí toda una reflexión, ¿no? La manera como las mujeres son utilizadas, explotadas, ¿no? Esto sería como el extractivismo en el cuerpo, ¿no? La leche de las mujeres, pero bueno, muy común, creo que era lo de... Bueno, lo dejo ahí. Las movilizaciones feministas, yo creo que sería interesante ver los documentos que hay, ¿no? Sobre todo las fotografías, de ver la composición de los grupos de las grandes manifestaciones en los años 60 y 70, por ejemplo, en las movilizaciones feministas, ¿no? Pero a la vez, bueno, vemos esta otra, ¿no? Son contemporáneas la idea de... Por aquí viene el racismo estructural y la reivindicación ¿no? de la época que están luchando por los derechos civiles, bueno, y hasta el sol de hoy, ¿no? Por los derechos civiles. ¿Cómo se reivindica lo de lo negro es bello? Es curioso, ¿no? Es beautiful. Y con el mapa de África. Bueno, esto es en Estados Unidos. Perdona, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo pasamos de ese a... Las vidas negras importan, ¿no? Es muy interesante ver el discurso en los años 60 y 70, los discursos y los movimientos culturales y antisistema, y verlos de hoy, ¿no? Que ya vamos hincando el diente bueno, cómo han cambiando, sin embargo es el mismo racismo estructural el que se mantiene, ¿no? Y como muchos dirían, leyendo ayer el periódico de una nigeriana, llama a lo de las vidas negras importan en Nigeria también, la lucha de la gente negra contra la brutalidad policial, ¿por qué no es esa tan importante o por qué no llama tanto la atención como la de Estados Unidos? O no tenemos nuestras vidas negras que importan aquí. De hecho, la movilización de las compañeras y compañeros racializadas aquí en Gasteiz fue por primera vez, por lo menos desde lo que yo tengo conocimiento, de una manifestación que era exclusivamente liderada por personas racializadas y contra el racismo, que también se ha cobrado varias vidas y seguimos sin poder respirar, ¿no? En una idea de CIES, de Mediterráneo, de leyes de extranjería y que cada vez va peor. Bueno, yo voy a dejar por aquí, bueno, porque esto sería pues un poco todo el pensamiento político que ha aportado a estas reflexiones en torno al colonialismo, la colonialidad y lo que nos convocaba hoy, ¿no? Que era pues un ejercicio o sea, hablar de colonialismo es necesariamente hablar, para mí, de historia. A mí me parece que hablar del racismo hoy por hoy es importante, es interesante, es necesario, es urgente, pero me parece que tenemos que tener las claves históricas y la perspectiva de una supremacía blanca que va unida al proyecto capitalista, patriarcal, y que no se puede desvincular. Y que el problema ha sido ¿no? el ver estas opresiones de manera separada o distante, en el tiempo o en geografías. Creo que este es el momento de una interseccionalidad más de colonialismo, más en contextos. No creo que sea lo mismo ser una persona negra o blanca. Racializada somos, yo diría que racializadas somos todas las personas en esa pirámide jerarquizada de la supremacía blanca y del poder blanco patriarcal, religioso, militar,
y que más bien sería un ejercicio de ubicarnos en relación a las otras personas en el contexto en el que vivimos. No es lo mismo ser negra o blanca o de color aquí, ahora, en Gasteiz, en Euskal Herria, que hablar de colonialismo en Abya Yala o hablar de colonialismo en Nigeria. Creo que por ahí va más o menos, para orientarnos, sería nuestra brújula de, yo creo que sería de colonialismo situado, ¿no? Porque la tendencia a generalizar y a universalizar sujetos políticos que se construyen en relación a, creo que nos desorienta. En ese sentido, creo que es interesante ver de qué manera nuestro pasado colonial nos une a pueblos como nuestro pasado colonial y una inmigración reciente, relativamente reciente. ¿Cuál sería nuestra relación, por ejemplo, con la gente de Pakistán que viven ahora en nuestra ciudad? Ahí me parece, me atrevería a decir que tenemos colonialismos cruzados. Sin embargo, lo que nos es familiar es por esa naturalización, esa relación naturalizada por ser excolonias de América Latina, que parece que la población latinoamericana pues la entendemos mejor y estamos más cercana por el idioma y por la religión, obviamente, y el Estado y el poder tiene un favoritismo hacia sus excolonias por esas mismas razones que hacia nuestras vecinas de al lado del Mediterráneo, que también sufren unas opresiones en el tema de inmigración en el Mediterráneo, se están quedando en la fosa común, o las gentes que vienen de más lejos de África, ¿no? Es decir, estas relaciones se mantienen y lo podéis ver perfectamente. Si queréis noticias de países, de lo que está pasando en África, hay que escuchar la BBC. Si queréis noticias de lo que está pasando en América Latina, en Inglaterra, tenéis que escuchar o ver El País o ver, ¿no? ¿Por qué? Porque se siguen manteniendo esos vínculos, pero no es por casualidad, son vínculos económicos muy potentes, ¿no? de intereses, sobre todo los medios de comunicación, y que mantienen eso, y yo creo que no nos permite ver la situación real que tenemos enfrente de nuestra propia casa, de personas que han venido por las mismas razones, ya sean de Pakistán, excolonia y otro entuerto de los británicos, o de la India, o de China, como ya hemos visto también, ¿no? o del Sahara. Quiero decir que hay un cruce de responsabilidades coloniales en cuanto parecieran ajenas, pero que vienen a ser de la Europa, ¿no? Bueno, quiero terminar con lugares conocidos y quiero decir que el colonialismo dejó unas fortunas enormes, de las cuales algunas se pueden ver y se han materializado en edificios tan maravillosos, y podemos, con toda la falta de ética y de desconocimiento a propósito, utilizar un edificio de bellas artes sin saber que las malas artes que dieron lugar a ese edificio pues son de sangre y lágrimas y sudor, ¿no? Saber, por ejemplo, que la Elvira Zulueta, una de las 11 hijos del señor Julián de Zuleta y Amondo, de la inmensa fortuna solo de Elvira, que los otros ya repartieron la fortuna por Madrid y por Europa, pero solo de su fortuna y de la que heredó su viudo, más del 40% lo donó para hacer el seminario de Gasteiz. Un edificio enorme, carísimo, costosísimo, al que vino a la inauguración el mismísimo rey Alfonso XIII. Y del que salieron muchísimos seminaristas y misioneros para ir a África. Entonces se cierra el círculo, ¿no? En ese seminario vemos cómo aquí hay otra división, o sea, aquí los seminaristas son incluso hombres pobres, de familias pobres, que tienen la oportunidad de estudiar y de ser seminaristas. Aquí nos preguntáramos, en esta división, los hombres son curas y misioneros, ¿dónde estarían las mujeres? Pero los vemos aquí departiendo, bien alimentados, ¿no? Bien alimentados, pues bien formados y listos para ir a evangelizar y a civilizar, ¿no? Es una ironía, y lo siento mucho, pero creo que la Iglesia Católica tiene mucho que decir al respecto. Seguimos, y esta es la historia, y la historia continúa, la fiebre del coltán. En Congo vemos, o sea, es así, pero es que si vamos a otro sitio, a Colombia mismo, a Guatemala, a Honduras, ¿no? Berta Cáceres, en fin, es que es así, y es así.
O sea que siento mucho herir su sensibilidad, pero sepamos que lo que utilizamos, que lo que comemos, que este bienestar que nos ha venido dado parece que porque sí, porque lo merecemos, porque somos blancas y guapas y guapos, pues es esto. Esta es la conexión directa y real de lo que está pasando. En este caso he podido mostrar la conexión que hay con el azúcar y quiero terminar con un artista muy potente, con Kara Walker, una afroestadounidense que ha sido un megaproyecto y creo que es muy sugerente, sobre todo esta esfinge de una esclava la hace en azúcar, es una producción en azúcar, en una antigua fábrica azucarera en Brooklyn. Azúcar refinada, yo creo que hay un paralelismo, una metáfora muy interesante, ¿no? El azúcar es negra, el azúcar se blanquea y creo que, bueno, cada cual podéis hacer. Ella hace esta obra, pues como, ¿no? Yo creo que es una declaración muy rotunda y que sea blanca, con una sexualidad expuesta, o sea, es una, ¿no? Y además niños que sí son negros de azúcar morena que se derriten. Bueno, creo que terminó por aquí, esto ya lo hemos comentado. Esta es la crítica que hacen, pues como mencionaba antes, Yuderquis o Chicuriel, las compañeras, bueno, y muchas otras mujeres, sobre todo feministas, decolonialistas, y qué es lo que a veces, pues como decíamos en las quintas jornadas feministas, pues que pueden ser, nos pueden parecer muy duras, ¿no? Cómo nos interpelan, pero francamente, si conoces tu historia, si has sufrido, si vienes de donde vienes y tienes que vivir en una piel negra, pues creo que, como leía por ahí hace un tiempo, tenéis que estar agradecidos de que no queremos venganza, solo queremos justicia. Aquí mismo está el Palacio de Elvira Zulueta, abandonado. Yo cada que paso por ahí, paso todos los días y pienso, este podría ser un centro de colonialismo, de estudios de coloniales, de un centro donde podamos hablar, debatir, conocer, estudiar la historia y que vayamos haciendo esas conexiones que tanta falta hacen para encontrarnos en un lugar común de lucha.